Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wincer Rojas Moreno. Me presento, ya me había presentado anteriormente. Eh, Vamos a continuar con el segundo capítulo, la segunda parte del testimonio, porque sé que este testimonio les va a dar muchas llaves también. En esta etapa pasamos de ser niños a ser prejuveniles, o como en otros casos lo llaman, a ser adolescentes. Pero la palabra y la palabra que mejor deberíamos usar es prejuveniles. Es la etapa prejuvenil antes de llegar a la juventud, que es entre sexto de bachillerato y octavo, por bien decirlo, entre los 12 años a los 14 años. Esta etapa es muy importante porque en esta etapa se te presentan dos cosas, el árbol de la iniquidad y el árbol de la vida eterna. ¿Por qué se presentan estas dos? Aquí es donde Dios se presenta a tu vida y Dios te dice, y siempre a esa edad, recuerden bien, porque a esa edad estoy seguro que Dios nos eligió y Dios nos dio a elegir su vida, sus caminos, pero nosotros elegimos los caminos que nuestros padres hicieron. Este es el fruto de la iniquidad, repetir los pasos de nuestra familia, de nuestras maldiciones generacionales. Tristemente yo fui uno de los que eligió el árbol de la iniquidad y empecé a vivir una serie de cosas muy fuertes. Fui iniciado en mi vida sexual. ¿Cómo se inicia una persona en la prejuventud, en su vida sexual? Puede ser por medio de imágenes, puede ser por medio de videos, puede ser por medio de conversaciones de adultos, puede ser por medio de hasta de chistes o comentarios, puede ser hasta por medio de una clase. Entonces, eh, quiero que puedan hacerse varias preguntas en este momento y es que haga memoria a su vida prejuvenil. ¿Qué vivió en esa etapa? Pregúntese, ¿qué fue lo que vivió entre sus 12 años y sus 14 años? Yo he tenido que atender muchas consejerías y me he dado cuenta que en medio de eso, los jóvenes o las personas a esa edad fue donde fueron iniciados de muchas maneras. Una de las cosas en las que yo fui iniciado a mis 13 años fue en el cigarrillo. Pues yo crecí con un padre que fumaba todo el tiempo al lado de nosotros, dormíamos en una cama los tres, mi hermana, mi papá y yo, y mi padre fumaba al lado de nosotros todo el tiempo. Y cuando nosotros crecemos, pues nosotros vemos que nuestros amigos fuman, yo veo que mis amigos fuman, mis compañeros de salón, y a mí no se me hizo nada malo, porque si yo crecí viendo esto, pues yo también lo podía hacer. Y empecé a fumar con ellos, eran temporadas donde se reían de mí porque la verdad lo hacía por moda, ni por moda, sino por encajar en medio de mi grupo de amigos, porque yo no sabía fumar. Eh, Aquí es donde empieza la cultura de las calles a tomarme, cuando la cultura de las calles empieza a tomar mi vida y empieza a permearme en toda mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de ser, mi forma de pensar, todo empieza a permear mi vida. Pasa una situación y es que yo empiezo a ser rodeado por muchachos que repetían el grado sexto y empezamos a ver un ambiente muy hostil, demasiado hostil en medio de todo, porque salíamos del colegio y veíamos como otras muchachas le echaban boxer, pegamento en el cabello a las muchachas, veíamos como otros muchachos con armas cortopunzantes se apuñaleaban en medio de los conflictos, veíamos a otros corriendo por sus vidas, veíamos cómo entregaban drogas, era un ambiente muy fuerte. Y esto no me, o sea, no es como para victimizarme ni para victimizar a nadie, porque todos decidimos de qué árbol vamos a comer, todos decidimos qué fruto vamos a tener y todos tuvimos la opción de decirle no a las drogas, todos tuvimos la opción de decirle no al cigarrillo, todos tuvimos la opción de decirle no a la inmoralidad sexual, pero muchos decidimos decirle sí a varias de esas cosas. ¿Qué quiero que logren entender? Que nosotros no hicimos algo nuevo, sino que hicimos algo que nuestros padres hicieron. Entonces, entrando en materia un poco más en el testimonio, a esta edad yo entro, conozco a mis amigos y formamos un grupo de amigos donde éramos los inseparables, nos amábamos, nos protegíamos, pasamos al grado séptimo de bachillerato. Obviamente, pues yo venía desde primaria del niño llorón, del niño rebelde, que no se comportaba en ningún lado, y entro a un colegio y en un colegio donde me hacían mucho, pero mucho bullying.
Yo crezco con muchas inseguridades debido a este bullying, pero ¿a qué voy con esto? A que yo empecé a entrar en medio de ese bullying y a hacer también bullying y a molestar a mis compañeros. En medio de todo esto, eh, yo empiezo a actuar igual que mis amigos y empezamos a andar en cosas que no debíamos andar. Capábamos clase, no entrábamos a clase, hacíamos muchas cosas. Pero ¿por qué razón ese grupito de nosotros era tan rebelde? Porque nosotros nunca crecimos con una figura de autoridad. Entonces nunca nos sujetamos ni a los maestros por lo mismo. Entonces, cuando logramos entender todo esto y cuando logramos ver todo esto, sabemos que la parte de la autoridad en la casa sí importa mucho, porque esta va a definir el comportamiento del niño o de la niña en su entorno social. Entonces, crecemos, entramos a séptimo y el ambiente se pone más pesado porque los que entran a nuestro salón son personas que deberían estar en noveno de bachillerato, son personas que deberían estar en octavo, pero son repitentes de 2 veces séptimo y empezamos a rodearnos de ellos. En una de estas ocasiones es donde se manifiesta una de las persecuciones nuevamente, porque ya la muerte me empieza a perseguir, pero ya no me persiguen accidentes, ya no me persiguen enfermedad, ya no me persigue en rechazo, sino que ya me persigue de otra forma, que es la forma ¿cómo decirlo? Es una forma como ya más física, más directa. Recuerdo mucho, mi padre me compra unos tenis de marca Converse, disculpen, no, Converse no, sino Discovery. Era como una réplica de esta otra marca. Mi padre me compra estos tenis, a mí me roban estos tenis eh, en el colegio, dentro del colegio. Recuperamos los tenis, pero se forma un problema un poco grande porque empezamos como de que a imponer nuestra ley, como en, si usted se mete conmigo, las va a pagar y caímos como en ese juego de violencia. Y cuando salimos de esto, a mí me amenazan. Yo estudiaba con mi primo, el hijo del pastor. Mi primo le cuenta al papá, ellos se enteran. Lo que ellos deciden es poner una demanda, pero no se dan cuenta que al hacer esto se agrandó el problema, porque cuando ellos los demandan, ellos se salen del colegio y empiezan a perseguirme para quitarme la vida. Pero como ellos no notaban esto, sino la protección era más para la niña de la casa, porque mi hermana es la primogenitora de todo, la primer nieta, la primer sobrina, la primer hija de mi papá, la primogénita en todo lo de la casa. Entonces, en ella hay un poco más de atención porque pues no querían que ella cometiera errores o que llegara con su domingo 7, como dicen por ahí las abuelas, no querían que ella llegara embarazada. Pasan las situaciones, a mí me empiezan a perseguir y yo empiezo a saber qué es salir del colegio corriendo, esconderme debajo de un carro, entre un potrero para que a mí no me mataran, porque ellos me habían dicho que yo era un sapo, que había metido en problemas a este otro grupo de muchachos y la demanda seguía ahí a pesar de que decía en la demanda que si algo me pasaba a mí, ellos eran responsables y ellos irían a la cárcel, eso a ellos no les importó. Entonces, yo logro entender algo ahí que me llena más de rabia mi corazón y es que yo me vuelvo más agresivo y digo, nadie me va a defender, tengo que defenderme. Pasados los días, pasados los meses, ya para finalizar ese año escolar, a mi hermana la descubren que tiene un noviazgo y deciden sacarnos del colegio porque descubren que tiene un noviazgo y que tiene una vida un poco rebelde. Entonces nos sacan del colegio y dicen, no, vamos a esperar y que mi hermana repita el año en otro colegio, ya estaba cursando noveno. Entonces, en el medio de eso, cuando ya nos sacan del colegio, a mí también me sacan del colegio, mi tío, el pastor, se va a vivir a Guateque. A Guateque es la iglesia donde Dios lo manda, o sea, un lugar nuevo. Ya le da a Dios una palabra que es la de Abraham, que debes dejar tu tierra y tu parentela. Él se viene para aquí, estoy grabando aquí desde Guateque y, y él se viene a formar su ministerio, a formar
su vida ministerial con su esposa, con sus hijos, son mis primos, y a nosotros nos trasladan de colegio, pero no se dan de cuenta que al colegio que nos trasladan es un colegio un poco más pesado, un poco no diría muchísimo más pesado. Eh, no voy a dar el nombre del colegio ni el nombre de las personas por cuestiones de proteger la entidad del colegio, porque es un colegio, en medio de todo no es malo, sino que lo que se mueve ahí es muy fuerte. Eh, llegados a este colegio, yo no llevo ni una semana en el colegio cuando a mí me roban los cuadernos. Me da risa porque es que de primeras, o sea, de primeras, lo primero que me pasa es eso, me roban mis cuadernos. Y parte de los que me roban los cuadernos me dicen que si quiero recuperar los cuadernos, debo enfrentarme a ellos para recuperar lo que, pues, perdí. Pues yo qué tuve que hacer, ir y recuperar mis cosas, porque si no iba a ser considerado como alguien, como un hombre, como el macho que se enfrenta a todo, el que no le teme a nada. Entonces yo fui, con ese ego. Tristemente ese día me pegaron, aprendí a pelear, sí, pero después de 4 peleas aprendí a pelear porque yo no sabía pelear. Supe que era que me sacaran corriendo ese día con un arma cortopunzante, pero me fui con mis cuadernos. ¿Todo a qué precio? Al precio de unos cuadernos. Si usted me dice, ¿valió la pena? No lo sé, pero digo, tuve para estudiar ese año, porque aprendí que la violencia en medio de ese ambiente era lo que más me iba a llevar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que cuando el diablo ve que Dios quiere algo especial contigo, Él te va a perseguir con todo y con todas sus armas para que tú decidas renunciar a tu propósito y a tu vida en Dios. Nosotros somos una familia que son cristianos. Yo crecí en medio de un ambiente no tan cristiano, porque la familia de mi mamá no es cristiana, mi padre no era un hombre que fuera a la iglesia, pero mis tíos sí fueron, mi tía fue líder de iglesia, mi tío igual, eh, mi tía Milena es la mujer que les he hablado, es la mujer que me crió a mí, crió a mi hermana, ella nos formó en muchas áreas. Yo mucho de lo que aprendí no fue por el colegio, sino fue por ella. Entonces, pues entendiendo esta parte, quiero decir algo muy fuerte y es que nadie, o sea, nadie puede llenar el área paternal. Nadie, o sea, el área paternal es muy importante en la crianza de un joven o de un hijo. Si tu hijo crece sin papá, no creas que porque el abuelo lo cuida como un hijo, el tío lo cuida como un hijo, como una hija. No, es imposible, es difícil que eh, esto sea lleno. Sí o sí tiene que ser el padre físico. Y si tú eres una madre soltera y tus hijos no crecieron con el área paternal, el diseño o la forma en que Dios debe llevar esto es que tú le enseñes a tus hijos que la mejor elección es Dios. Tú les enseñes en el camino de que Dios es un padre y Él no es un padre ausente, Él no es un padre que abandona. Porque hay muchos jóvenes que no quieren saber nada de Dios porque en el fondo dicen, no, yo creo en Dios, pero en el fondo uno los escucha y ellos en el fondo de su corazón creen que Dios los va a abandonar igual que como los abandonaron sus padres. Entonces, partiendo de esto, a nosotros nos pasa esto, nos llegamos al otro colegio donde yo llego a cursar desde octavo hasta el grado décimo y ya les cuento por qué hasta el grado décimo, porque pues les hago un spoiler, sí, me tocó irme también de ese colegio, porque en verdad la muerte me perseguía mucho, bastante, todo el tiempo. Aquí conozco un grupo de amigos con el que formamos una hermandad. Vimos al líder de la pandilla como nuestro padre. Este es un hombre muy mayor. Él era el duro, digámoslo así, como el traqueto para el que trabajábamos, al que le cuidábamos, al que le entregábamos la droga. Y él nos empieza a cuidar como hijos,
nos empieza a tratar como sus hijos, tenía hijos favoritos y empezamos como a querer ganar ese favoritismo, como ese yo soy el mejor, yo soy mejor que este, yo hago esto mejor que el otro. Y él empieza a enseñarnos a cómo robar, nos empieza a mirar, a enseñar a mirar cómo debemos mirar, a quién sí podemos robar, a quién no, nos enseña a cómo llevar la droga, cómo vender la droga, cómo evadir la policía, cómo irrespetar las autoridades. Y todos teníamos un mismo factor, el mismo. Es que cuando ya yo entro a estudiar todo este tema, logré entender muchas cosas de mi vida. Y es que todos teníamos el mismo factor que era no teníamos papá. No había un papá, no había una mamá, ausencia de padres. Entonces, más adelante voy a explicar y voy a dar un diseño más profundo en esta área. Ahorita no quiero profundizar, pero quiero que logre entender que los espíritus se atraen. ¿Qué situación tienes tú? Y siéntate un momento y analiza a tus amigos o el círculo que te rodea. ¿Qué es lo que tienen en común todos? ¿Una herida paternal? ¿Una herida maternal? Ahorita en esta época lo que más se reúnen son personas, digámoslo así, contusas, amorosas, personas que los dejaron y tienen el amor de su vida los dejó, entonces sus amigos se rodean y están entre ellos y todos tienen el corazón roto y todos hablan mal de las relaciones y dicen no vamos a tener hijos, pero bueno, no quiero entrar mucho en eso, pero es como un ejemplo. En mi ejemplo o en el ejemplo de tus hijos o cuando vayas a tener hijos, porque esto va a servir para todos. ¿Cuál es el círculo social? ¿Qué es lo que los rodea? ¿Quiénes son las personas que se acercan? Esto aplica para todo. Entonces, a mí me rodeaban personas perseguidas por la muerte, personas que no tenían papá, personas que no tenían mamá, personas que consumían, personas que robaban. Y eso empezó así y yo empecé a generar como una fama en Ciudad Bolívar y empecé a ser conocido en varios lugares peligrosos y eso me empezó a gustar y eso me empezó a atraer más. Pero era una herida como de ese deseo de si soy especial, si soy alguien que vale la pena para algo, pero era el dolor hablando. Pasando el tiempo, llego a mi curso décimo, ya estoy en un nivel más alto en la vida de las calles, porque tristemente, eh, quiero decirles, la muerte me perseguía y estoy resumiendo lo que más puedo, porque no quiero extenderme, no quiero ser aburrido, quiero ser llegar al punto y que cada vez que escuches tú sientas que Dios te quita una venda de tu vida y puedas tener un diseño más para poder luchar por tus hijos o para que puedas luchar con lo que tú tienes. Eh, Cuando pasa el tiempo, ya yo empiezo a ser perseguido, me llegan a matar al colegio. Yo no podía volver en el año 2013 al colegio, que yo había pasado décimo a 11, a mi grado 11 ya para culminar mis estudios. Y yo no podía volver al colegio porque si volvía me mataban. No sabía cómo decirle a mi padre, porque era más mi miedo a mi autoridad a causa del maltrato y de todo lo que yo sufrí, eh, que yo no podía hablarle a mi autoridad. Entonces, cuando empieza a pasar esto, mi primo, el hijo del pastor, viene a visitarnos ese diciembre, entre diciembre y enero. Y yo recuerdo que antes de que él llegara, yo subí y cuando yo subí eh, a- al lugar donde nosotros andábamos con las personas que les digo, era una montaña y me estaban esperando ese día para matarme. La policía había dado el arma, la policía me puso la trampa, me la puso con otro amigo que tenía y ese día llegaron a matarme. Yo me salvé por la gracia de Dios, pero fueron muchas veces que la gracia de Dios me salvó. Y hazte esta pregunta, ¿y qué vas a hacer tú si un día la gracia de Dios se acaba? Si un día la misericordia, porque la gracia no se acaba, pero la misericordia sí. Y más adelante voy a profundizar en esto de por qué sí la misericordia se acaba. Esta fue una de tantas que Dios me protegió. Yo supe que era que el hombre me apuntara con una 9 milímetros y empezara a detonar esta arma. No me pegó ningún impacto de bala, pero yo no les puedo decir, yo me enfrenté, yo fui el más, no, yo solo quedé frío porque yo dije, creo que, o sea, en mi mente lo único que pasó fue me mataron.
pero pasó alguien corriendo y me empujó, me dijo, corra, y cuando él me dice que corra, o sea, como que corra porque lo van a matar, reaccione, y él me hace correr, cuando yo salgo a correr logro escapar, pero fue un momento de verdad, fue en cámara lenta, sentí todo en tiempo muy lento, pero cuando luego yo le pregunto a otro amigo, dice, él dice, todo pasó muy rápido, todo pasó muy rápido, pero para mí pasó muy lento. Entonces, ahí la muerte me sigue buscando, llega otro tipo de pandilla eh, que me encuentra en el lugar donde yo vivo, encuentran mi casa y estábamos con mi primo y con mi mejor amigo ya no está con vida, yo soy de los que les puede decir, vi cómo mataron a muchos de mis amigos y vi morir amigos, de pronto no los mataron, pero los vi morir en accidentes de tránsito, amigos que quise muchísimo, pero mi mejor amigo, que era como un hermano para mí, fue esta persona que les digo, a él lo mataron. Y estábamos ese día ahí, ese día no fue el que él muere, no es el día en el que él muere. Estábamos con Leo, mi primo, y estábamos jugando, estábamos divertidos ahí, porque Leo estaba en Bogotá contándole a Leo todas nuestras historias. eh, y ese día llegaron los tipos a matarnos. Mi primo ese día no le dio miedo nada, él se metió a defenderme. A mí me dio mucho miedo fue porque le hicieran algo a él. Yo empujé a mi primo hacia un lado, lo puse a la parte detrás mía y mi mejor amigo también lo cubrió y los dos dijimos, no, no dejemos que a Leo lo toquen y vamos aquí a morir. Y mi amigo era alguien muy atravesado, me acuerdo y me da también risa porque él decía, nacimos para morir y él se le tira a los hombres y cuando ya estábamos como en el punto más fuerte del conflicto, llega mi familia, llega mi tía Milena, llega mi abuelo, llega mi abuelita, llega mi hermana, llega en ese tiempo la pareja de mi hermana, que es el papá de mi sobrino, y todos ellos como que se ponen enfrente. Mi tía cogió del cabello a a otra mujer que había ahí con un arma, armas de fuego, y mi tía la tiró al piso y mi tía eso le decía, con mi hijo no. Mi abuela empujaba, mi abuelo cogió con sus manos fuertes a los otros. El recuerdo es algo triste porque ese día se me quitó una venda y la venda que se quitó de mi corazón fue que yo sí era amado por mi familia, porque todo lo que les he contado hasta el día de hoy se alimentaba de yo no valgo nada para mi familia, yo no significo nada en mi familia y eso es falso. Eso son vendas de dolor en el alma. Y después voy a profundizar en las vendas que genera las personas en el alma de una persona. Entonces, eh, termina esta etapa, termina todo esto, deciden toman la decisión de mandarme a vivir a Guateque, aquí a esta amada tierra, tierra de bendición. Esto es Guateque, Boyacá, el Valle de Tensa. Yo permanezco viajando, no vivo totalmente acá, pero yo estoy en Bogotá, Villavicencio y Guateque y parte de Boyacá, Garagoa también. Dios me está llevando a muchas partes, está empezando Dios a llevar mi ministerio y mi testimonio. Y créanme, cuando les digo que una de las principales cosas que sirve es sanar. Entonces, volviendo al tema, yo llego a vivir a Guateque y en Guateque el cambio fue demasiado fuerte, demasiado, 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 porque yo llego a una cultura totalmente donde lo más malo que ustedes pueden ver aquí es el trago. En algunas ocasiones hay uno que otro muchacho que consumirá drogas, pero eh, no es tan fuerte como lo que yo veía en Bogotá. Ahorita estamos orando muy fuerte por la juventud de Boyacá. Dios nos está dando diseños proféticos muy fuertes para sacar a los jóvenes de las drogas. Y bueno, llego acá, conozco gente maravillosa, gente que hacía bullying y gente que molestaba un montón. Fuimos la promoción más cansona o más, no sé, como más, más dañada, diría yo, del colegio, pero fue porque estábamos en nuestra última etapa, nos gustaba hacer bromas. La etapa de nuestro 11 fue muy bonita, fue el prom 2013
Es un gran colegio, el Colegio Nacional, Enrique Nacional, el Colegio Olaya, aquí en Guateque. eh, Aquí le dicen como el Colegio Nacional. Aquí hay dos colegios, pero yo estudié en el Colegio Nacional, Enrique Olaya Herrera. Y es un colegio donde aprendí a hablar, aprendí inglés, aprendí matemáticas, aprendí lo que no había aprendido en muchas otras cosas. La educación aquí es totalmente diferente. Y yo venía de un concepto en mi vida donde te decían, tú estás hecho es para lo militar, tienes que ir a trabajar en el gobierno porque nadie te va a dar la oportunidad nada más, no tienes cómo pagar una universidad, no tienes cómo pagar nada. En cambio, el Estado te da la oportunidad de prestar el servicio militar y ya nos habían, en nuestra vida nos decían, usted pide un préstamo y se lo dan fácil y usted entra a hacer la carrera militar. Entonces ya estamos mentalizados, pero aquí yo llego y aquí encuentro una mentalidad totalmente diferente. Todos estaban soñando ser grandes abogados, grandes psicólogos, grandes empresarios, pisar las mejores universidades, estudiar en los mejores lugares, conocer los mejores lugares. Y todo eso a mí me empezó a permear y yo empecé a decir, yo puedo estudiar, yo sé que yo voy a salir y voy a lograr estudiar, y es muy fuerte porque pues yo no tenía la oportunidad, no tenía el apoyo económico, pero yo decía, algo va a pasar, yo sé que algo voy a hacer. Mis amigos, todos ellos, mis compañeros de colegio, llegan a Bogotá a estudiar, ya no nos hablamos con ninguno, pero el saludo siempre ha estado. Eh, y fue una etapa muy, muy, muy bonita para mí porque fue un cambio total. A mí sí me sirvió un montón haber vivido acá ese año porque Dios me guardó de muchas cosas. Dios me guardó de la muerte, Dios me guardó porque yo viví aquí un año y al pastor le decían que me sacara porque yo era la maldición, el anatema. Yo los entiendo cuando ustedes nadie los quiere. Miren, yo era el que nadie quería, el que nadie confiaba, el que no lo dejen solo porque se puede robar algo, no lo dejen por ahí pagando. Si usted me veía cruzando la calle, usted se cruzaba para el otro lado. Todo eso lo viví yo. Entonces yo les puedo decir, Dios sí transforma y Dios sí usa esos que todos desprecian, a esos que nadie les da la oportunidad. Dios coge a esos y los usa y los enaltece. Yo sé que es eso. Donde yo me acuerdo que a mi tío personas de autoridad le decían, sáquelo, él es el anatema, usted metió una maldición a su casa. Alguien hace poco me dijo, yo sí le decía a Dios, mátalo porque esa persona con vida va a hacer mucho daño, es mejor que te lo lleves. Y ahora esa persona se acercó y me pidió disculpas y me dijo, usted me hizo sentir mal porque Dios me metió una cacheta al ver su cambio, al ver su transformación. Y mucha gente aún dicen que yo no he cambiado, que yo sigo siendo el mismo, pero hace poco hablé con amigos de mi pasado y porque hay muchos que ya no están vivos y me decían, usted fue el único que logró salir, ayúdenos. Y ahorita los estoy ayudando a varios. Dios me llevó a orar al lugar donde un día me intentaron matar más de 3 veces, que es el lugar más pesado de Ciudad Bolívar, y Dios me llevó ahí a ese y a otro lugar que fue donde nació la venta de microtráfico en Ciudad Bolívar. Dios me llevó a esos lugares despreciados y yo solo quiero decirles hoy, Dios puede coger de ti lo peor y volverlo algo grande y volverte la persona que va a ayudar a otros. Yo soy esa persona hoy. Entonces, yo quiero que ahí donde estás, eh, tomes una posición de inclinarte, no sé, como puedas, y cierres tus ojos y ores conmigo y solo empieza ahí a decirle al Señor cuánto lo amas. Empieza a recordar cuántas veces Dios te guardó. Empieza a recordar cuántas veces tú elegiste el fruto de la iniquidad y no el fruto de la vida eterna. Empieza a recordar y no te acuses más, no te culpes más. Dile ahí, Señor, hoy elijo comer de ti. Hoy elijo ser parte de ti. Hoy elijo ser luz en medio de las tinieblas. Hoy elijo ser un hijo tuyo. Y no ese hijo que se fue y te abandonó, sino ese hijo que está dispuesto.
y pídele perdón por todas esas cosas que has hecho. Pídele perdón por todas esas veces que preferiste el mundo antes que a Dios. Pídele perdón por las veces que Él te habló y tú no obedeciste. Ahí donde estás, Dios te va a empezar a hablar, Dios te va a empezar a mostrar, Dios te va a empezar a decir en qué áreas fallaste como padre o como madre, en qué áreas fallaste como hijo, en qué áreas dejaste que se abriera la puerta a la maldición. Ahí donde estás, disponte más. Y el Espíritu Santo está rompiendo cadenas. El Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, ¿cuánto más tengo que esperarte? ¿Cuánto más tengo que esperar a que decidas tomar el mejor camino? El trago no es el mejor camino. Las apuestas no son el mejor camino. La plata fácil no es el mejor camino. Dios te quiere entregar grandes cosas, pero debes pagar un precio. Pídele perdón al Señor por las veces que elegiste lo fácil. Yo le doy la gloria a Dios en este momento. Y el Cristo glorificado que está en nosotros empieza a glorificar su santo nombre ahí. Algo está pasando en tu familia en este momento. Las cadenas de maldiciones, de drogas, de vicios, de pobreza, esa mentalidad que no has podido superar después de salir del colegio, empieza a romperse. Y si tú estás en el colegio y me estás escuchando, o si estás en la universidad, el Señor te dice, la mejor opción para ti es elegirme a mí, ser la luz en medio de tanta oscuridad, porque te haré brillar en medio de todo y en medio de cada cosa que hagas. Dios te hará crecer en todo. Esto es para las personas que están cursando octavo, noveno, décimo, 11. Están a tiempo, porque el Señor los quiere llevar a las mejores universidades. Y si ya saliste del colegio y sientes que tus sueños se frustraron, este es el momento, porque el Señor dice, yo no me he olvidado de tus peticiones. El Señor no es deudor y Él le gusta conceder las peticiones del corazón de sus hijos. Pero hoy solo quiere que entiendas que has sido tú el que ha elegido mal en todo este tiempo. Entregue su corazón y suelte todo ese daño y ese dolor que hay en él. Yo declaro que hoy en la noche, al acostarte a dormir, Dios te hablará en sueños y te dejará ver cómo has sido libre. Yo declaro que Dios te entrega la autoridad que perdiste con tus hijos y podrás hablar y no serás juzgado ni juzgada, sino que tu voz tendrá respeto, porque perdiste autoridad y hoy el Señor te la devuelve. Los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo y no olviden suscribirse a mi canal, a mis redes. También estaré subiendo contenido a TikTok y estaré subiendo diseños que les van a servir. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.